Vámonos con los temas económicos y financieros. Ya está aquí Roberto Aguilar. Mi querido Robert, buenos ¿Cómo días. estás, Mario? Muy buenos días. Fíjate que los mercados bursátiles amanecen con un ligero crecimiento, con una ligera alza, pero muy a la expectativa de lo que pudiera suceder justamente ya con las implicaciones, sanciones y todo lo que tiene que desplegar China justamente para, pues otra vez, manifestar su descontento de esta visita de Nancy Pelosi justamente a Taiwán, pues que ha tenido al mundo literalmente en vilo desde las últimas 48 horas. Y bueno, otro dato interesante es que hay una reunión de la OPEP Plus, los países productores de petróleo, que incluyen a Rusia, se van a reunir hoy, de hecho lo están haciendo, para analizar justamente qué va a pasar a partir de septiembre, Mario, porque ya se termina este pacto que hicieron de reducir la oferta de crudo al mercado. Y hoy lo que se está comentando, o se anticipó más bien, es que este organismo no tiene la capacidad para producir o dar más petróleo al mercado, lo hará en 100,000 barriles por día, y esto tiene que ver justo con las sanciones que le han aplicado a Rusia. Así es que complicado porque ahora los precios del petróleo comienzan otra vez a subir ante esta situación y expectativa. Y bueno, también, Mario, fíjate que ayer hubo declaraciones, varias declaraciones de miembros de la Reserva Federal, donde pues, al final el denominador común es que reiteraron que están en la mejor y mayor disposición y unidos para subir las tasas de referencia, las tasas de intereses en Estados Unidos, lo que sea necesario para detener el tema de la inflación. Y de hecho, la probabilidad de que en septiembre se aumenten otros 3/4 de punto en Estados Unidos ya subió al 40%. Así es como está sucediendo. Y bueno, ahora también el tipo de cambio, presa de este nerviosismo, ya está cotizando en 20.65. Tenemos una depreciación mensual de 1.5% y ya se revirtió, Mario. Teníamos una ganancia hasta hace unos días, ya se revirtió casi 1%, perdiendo el tipo de cambio en términos anuales. Y fíjate que interesante ya en el plano local es que para promover el crecimiento económico, el Consejo Coordinador Empresarial propuso varias medidas, pero fíjate, una es importante, la reducción temporal del impuesto sobre la renta, eliminar el cobro de ese gravamen a personas físicas con ingresos menores a 10,000 pesos y con base en el historial de cumplimiento de contribuyentes establecer una certificación que va a permitir, Mario, a los contribuyentes que las devoluciones del IVA y otros trámites se realicen ahora sí de manera ágil e incentivos como condonaciones de recargos y multas en omisiones por primera vez, aunque ayer el secretario ya se adelantó un poquito, el secretario de Hacienda, en esta presentación del PASIC, había dicho que pues ya el gobierno ya redujo los impuestos, así es que, bueno, este proyecto ya lo presentó justamente este organismo ante el gobierno federal, había que ver, no le veo mucho futuro, mucho camino, pero al final del día son iniciativas que las ve el Consejo Coordinador Empresarial para darle un poco más de impulso a la economía mexicana. Fíjate qué interesante, Mario, se reunió por vez primera este organismo que se creó específicamente para determinar cuándo estamos en recesión, cuándo estamos en crecimiento y cuánto tiempo duran esos ciclos. Es un tema bastante complejo, es Sí, sí, multifactorial, sí. no podemos decir de una fecha tal y que termine, porque al final del día hay muchos retrasos de los indicadores, cómo se van midiendo. Pero interesante porque fíjate que desde 1980 la economía mexicana ha caído en recesión en 6 ocasiones. Entre 1981 y 83 fue la más extensiva con una duración de 19 meses, mientras que la más corta duró 6 meses. En contraste, los periodos de expansión suman 5 desde la misma fecha y el último comenzó en mayo de 2019. Esto te decía, lo calculó el Comité de Fechados de Ciclos Económicos de México en su primera intervención pública y reconoció que aún no son tan evidentes los síntomas de un freno, pero esto no exenta la posibilidad de que México enfrente de nueva cuenta una recesión y ya tendríamos la séptima, de Sí. acuerdo con este organismo. Muy pertinente este análisis que se presenta por parte de todos los expertos que conforman este comité, porque en Estados Unidos se habla de recesión. Aquí también hemos dicho que aunque el gobierno lo descarte, el subsecretario Gabriel Llorio lo ha descartado, vamos a platicar al ratito, de hecho, con él y le vamos a preguntar que en México pueda caer en recesión. Lo cierto es que sí se está desacelerando la economía y hay indicadores que finalmente prueban que en este segundo semestre del año pues ha sido más complicado para México y quizá los pronósticos de crecimiento, como ya lo reconoció también la Secretaría de Hacienda, pues tendrán que bajar y ajustarse pues cerca de un 2%, ¿no? Entre 2.4%, como dice el Fondo Monetario Internacional. Y lo que me pareció también relevante de este análisis es que pues sí, digamos, usan el concepto de recesión como en los Estados Unidos, que es 2 trimestres consecutivos de caída de la actividad económica o de crecimiento negativo. Además de que en México se toman en cuenta otros factores como el mercado laboral e indicadores
del sector industrial, manufacturero y demás, ¿no? Es decir, si utilizan ese concepto como lo miden en Estados Unidos, 2 trimestres consecutivos de caída. Así es. Ahora, también es oportuno comentar, Mario, que nosotros no teníamos este organismo que nos dijera cómo estaban los ciclos. Más o menos se calculaba por los datos del INEGI, y en Estados Unidos, a diferencia, sí tienen un organismo que específicamente te determina estos movimientos, estos quiebres de los ciclos entre expansión y recesión. Pero hay que decir que también es muy sui generis. Hoy la recesión en Estados Unidos, Mario, se puede decir, sí, 2 trimestres consecutivos son números negativos, pero hay otros, el pleno empleo, el aumento en los salarios, en fin. Creo que también estos conceptos había que revisarlos y yo diría que incluso actualizarlos también. Los neoliberales, mi querido Roberto Aguilar. Exactamente. La política neoliberal, ese modelo económico que dicen está agotado, yo creo que está agotado ya. Exactamente, pero no ha acabado. Pero no ha importante. acabado. Gracias, Roberto Al contrario, Aguilar. Mario, muy buenos días y las finanzas nos harán libres.